Now at this point, as we consider the kinds of creatures that needed to be on the ark, Al pensar en las criaturas, los tipos de criaturas que debían estar en el arca, we need to expose a very common deception and misrepresentation debemos exponer un engaño muy común y una representación falsa promoted by many proponents of evolution. que ha sido promovida por muchos de los proponentes de la evolución. Now, not only does this misunderstanding of what evolution really means No solamente este malentendido con respecto a la evolución deceive the normal person, ha engañado a la persona promedio, it deceives most evolutionists themselves. sino que engaña a los mismos evolucionistas. And the deception involves the very definition of evolution. Y este engaño involucra la mismísima definición de la evolución. What did Darwin mean by evolution? ¿Qué fue lo que quiso decir Darwin con evolución? Well, what we call the general theory of evolution says this, La teoría general de la evolución dice lo siguiente: that all the living forms in the world que todas las formas de vida en el mundo have arisen from a single source, han descendido de una fuente común, which itself came from an inorganic, that is, non-living form. que a su vez vino de una forma inorgánica, Which itself came from an inorganic form. de una forma inorgánica, o sea, sin vida. Now, interestingly, the scientist who just gave that definition Es interesante notar que los científicos que dieron esta definición says that there's not even enough evidence for it to call it a theory. dicen que no hay suficiente evidencia para llamar esto una teoría. He says it is only a working hypothesis. Dice que es meramente una hipótesis que funciona. Now, unfortunately, Desafortunadamente, but for the very reason that this scientist I just quoted has mentioned, unfortunately, but for the very reason just cited by the desafortunadamente, pero por la misma razón que acabamos de mencionar, that there's no lack of evidence for evolution, el hecho de que no hay, de que hay una gran falta de evidencia para la evolución. this is not the definition of evolution put forward by evolutionists to substantiate it. La definición de evolución que utilizan los mismos evolucionistas no es esta, Instead, they employ a common logical fallacy sino que utilizan una falacia lógica muy común, known as equivocation or bait and switch. llamada Known as equivocation. conocida como equivocación o bait and switch. I don't know what that is. Whereby they switch the meaning of evolution Okay. En el que cambian el significado de la evolución partway through their argument. y lo utilizan en su argumento. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Richard Dawkins says on page 33 of his best-selling book, En la página 33 de su libro bestseller, Richard Dawkins dice, The Greatest Show on Earth, el libro se llama el show más grande de la Tierra, The Evidence for Evolution. la evidencia para la evolución. When there is a systematic increase or decrease Dice que cuando hay un aumento o un decrecimiento sistemático in the frequency with which we see a particular gene in a gene pool, en la frecuencia en la que vemos un gen particular en la piscina de genes que conocemos, that is precisely what we mean by evolution. eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos evolución. Similarly, another famous evolutionist, Eugenie Scott, Otro evolucionista famoso llamado Eugene Scott says change over time is evolution. dice que el cambio a lo largo del tiempo es la evolución. Now, the problem with these definitions of evolution El problema con estas definiciones de evolución is that they have absolutely nothing to do with the general theory of evolution. es que no tienen absolutamente nada que ver con la teoría general de la evolución. They have nothing to do with one kind evolving into another kind. No tienen nada que ver con el hecho de que una especie evolucione y se convierta en otra especie diferente. All creationists acknowledge change within kinds, Todos los creacionistas
reconocen que hay cambios dentro de los diferentes tipos. Where I come from, we're now able to get cows to give 25 liters of milk every time they come into the milking parlor. Donde yo vivo, ahora tenemos vacas que pueden dar 25 litros de leche cada vez que entran a ser ordeñadas. 50 years ago, that would have been unheard of. Hace 50 años eso habría sido imposible. These cows, however, are still cows. Sin embargo, estas vacas siguen siendo vacas. Likewise, we have bred dogs to become as big as 200-pound bull mastiffs. También hemos llegado a crear perros que se han vuelto tan grandes como terneros, gracias. De 200 libras. Or little 1-pound chihuahuas. O hasta chihuahuas de 1 libra. But they're still dogs. Pero siguen siendo perros. Take these same dogs to the cold climate in which I live. Lleven a estos mismos perros al clima frío donde yo vivo. And after a while, the dogs with short fur will die off. Y después de un tiempo, los perros que tengan cabello corto van a morir. And those with long fur will survive and pass on their long fur characteristics to their offspring. Y los que tengan cabello largo van a sobrevivir y van a pasar esa característica a su descendencia. This is not evolution. Esto no es evolución. No matter how long these dogs suffer in the cold, No importa cuánto tiempo sufran estos perros en el frío, they will forever remain dogs or else go extinct. siempre seguirán siendo perros, o si no, se van a extinguir. Similarly, if a population of peppered moths are reproducing in an area of smog, peppered moths, or just moths? Si tenemos una población de polillas que se reproducen In an area of smog, en pollution. un área de contaminación, con mucha contaminación, Such as certain parts of England during the Industrial Revolution, como algunas partes de Inglaterra durante la Revolución Industrial, where the lighter colored ones become almost extinct las que tengan colores más claros casi se extinguirán, due to their predators being more easily able to spot them porque sus depredadores las podrían encontrar más fácilmente and to pick them off. y podrían tomarlas, cazarlas. That has nothing to do with evolution. Eso no tiene nada que ver con evolución. So with bacteria, Lo mismo ocurre con las bacterias, which supposedly become resistant to antibiotics. que supuestamente se vuelven resistentes a los antibióticos. As with the dogs and the moths, Al igual que los perros y las polillas, all that is happening lo único que está pasando is that those individuals that have the genetic capability es que los individuos que tienen la capacidad genética to survive in the presence of such an environment de sobrevivir en tal ambiente, simply go on to produce more of the same. simplemente reproducen esa misma característica en los demás. Those that do not have the genetic capability Los que no tienen esa capacidad die out se mueren. and therefore fail to pass on those genes to any succeeding generations. Entonces no pasan sus genes a las generaciones que le siguen. There is no change in the genetic makeup of these bacteria, Estas bacterias no cambian en su composición genética. only a culling of those that cannot exist Simplemente desaparecen las que no pueden existir in the presence of such an antibiotic. cuando se presenta tal antibiótico. All such examples represent is variation within a kind and nothing more. Estos ejemplos lo único que representan son variaciones dentro de un mismo tipo. Other phrases that express the same phenomena Otras frases que expresan el mismo fenómeno are adaptation, son adaptación, natural selection, selección natural, speciation, especiación or survival of the o fittest. sobrevivencia del más fuerte. All of which creationists wholeheartedly affirm. Y todas estas son afirmadas por los creacionistas también. In fact, it was creationists that first came up with these terms. De hecho, los creacionistas fueron los primeros en acuñar estos términos. But notice what these examples really demonstrate. Pero deben darse cuenta de lo que realmente demuestran estos ejemplos. They demonstrate the very opposite of evolution Demuestran exactamente lo contrario a la evolución, as defined by Darwin. como la definía Darwin. For rather than an increase of genetic information, Porque en lugar de aumentar la información genética,
genética, required for any change of kind, lo cual se necesita para que haya un cambio de una especie a otra. they always involve a decrease or loss of information. Lo que está pasando en cada uno de estos ejemplos es una pérdida de información. And this is the fatal biological and scientific obstruction. Y esta es la obstrucción, la obstrucción fatal que enfrenta la evolución a nivel biológico. Contrary to what Darwin and many evolutionists after him think, Al contrario de lo que pensaba Darwin y muchos evolucionistas después de él, biblical creationists don't hold to the idea of fixity of species. los creacionistas no se adhieren a la idea de la fijación de especies. The idea that all the living forms of life seen today La idea de que todas las formas de vida que conocemos hoy are identical in their exact form and presentation son idénticas en su forma y presentación, to their original parent or parents created at the beginning by God. idénticas a los padres originales creados por Dios en el principio. As creationists, we have no problem affirming change. Como creacionistas, nosotros no tenemos problema para afirmar que sí se dan cambios. But as already shown, Pero como he mostrado ya, mere change over time is not evolution. el cambio, el mero cambio al pasar el tiempo no es evolución. In that case, I would certainly believe in evolution. Si esto fuera así, realmente creería yo en la evolución. Because if you compare pictures of me when I was younger, Porque si ustedes comparan fotos de cuando yo era joven, not so handsome, no era tan guapo, with pictures of my sons and daughters, con las imágenes o fotos de mis hijos y mis hijas, obviously handsome and gorgeous, que son guapos y preciosos, Santo. you see change. se puede ver que hay cambio. But this kind of definition for evolution not only makes the concept of evolution meaningless, Pero este tipo de definición de la evolución no solamente la hace insignificante o It is sin not- importancia, it is not the definition proposed by Darwin sino que no es la definición que Darwin propuso and his followers today. y sus seguidores, al igual que sus seguidores hoy día. For though they speak of evolution as involving mere change, Porque aunque hablan de la evolución como si fuera un simple cambio, they apply their definition to effect the transformation of one kind of creature to another. aplican esa definición al efecto de transformación de un tipo de criatura en otro tipo de criatura. Not only has this never been observed, No solamente nunca se ha observado esto, it contradicts everything we know about genetics. sino que contradice todo lo que conocemos acerca de la genética. What you need to understand is that which makes a specific creature unique, Lo que ustedes deben entender es que lo que hace que una criatura sea única, whether man or animal, sea un hombre o sea un animal, is the genetic material, the DNA within their es bodies el material genético, el ADN en sus cuerpos and in each of their cells, y en cada una de sus células, providing the information that determines el cual provee la información que determina exactly what they will be and what they will look like exactamente lo que han de ser y cómo han de verse, as representations of their kind. como representantes de su especie. You need to understand further Tienen que entender además that when the Creator made all these various que kinds, cuando el Creador hizo cada uno de estos tipos de animales including man, y hombres, there was a finite amount of genetic information created había una cantidad limitada de información, finita de información que fue creada. within the DNA of the first representatives of these kinds. Información limitada dentro del ADN de cada uno de los representantes de estos tipos de animales. That means that any of their descendants, Significa esto que cualquiera de sus descendientes, whether man or beast ya sea hombre o animal or bacteria, o bacteria, can never express a characteristic different jamás podrán expresar o manifestar una característica diferente from that which was included a las que fueron incluidas in their original parent, en sus padres originales, except in the case of mutation, which we'll consider shortly. excepto en el caso de las mutaciones, de lo que vamos a hablar dentro de poco. So you can go from big dogs
down to little dogs, Así que uno puede ir desde los perros grandes hasta los más pequeños, getting smaller and smaller, cada vez más pequeños, but you'll never be able to get out of the dog box. pero jamás podrán dejar de ser perros. You can go bigger and bigger. Pueden hacerse cada vez más grandes, You'll never be able to get anything other than a dog. pero jamás podrán tener algo que no sea un perro. You can go short fur, Podrían ser de cabello corto, cada vez más corto, even to the point of no fur at all. incluso sin cabello, But you'll never get out of the dog box. pero seguirá siendo un perro. And long fur, Y podrían ser de cabello largo, and the same thing. y lo mismo ocurriría. Like rolling a pair of dice in regards to sexual reproduction, Al igual que lanzar un par de dados en términos de reproducción sexual, you can, for example, uno puede, por ejemplo, for any particular characteristic, con respecto a cualquier característica en particular, roll a 12 or a 2, uno puede sacar un 12 o puede sacar un 2, or anything in between. o cualquier número y medio. But you cannot possibly go beyond this to roll a 13 or higher, Pero jamás podrían sacar un 13, ni nada más alto, or a 1 or less. ni un 1 o menos. Now, in actuality, of course, the numbers are astronomically bigger. En la realidad, los números son mucho más grandes, astronómicamente más grandes. The sex cells for human beings, for example, each have 25,000 genes. Las células sexuales de los seres humanos, cada una tiene 25,000 genes diferentes, With information equivalent to 1,500-page books. con información que equivale a 1000 libros de 500 páginas. 3 billion base pairs or letters of DNA. Estamos hablando de 3 billones de pares posibles en el ADN, o letras en el ADN. So any single human could produce a vast number of different possible sperm or egg cells. Cualquier ser humano puede producir un número enorme de células. Perdón. Any single human could produce. Ah, sí, de células, de óvulos o esperma diferentes. All the same, even this almost unimaginable number, Este número que es virtualmente imposible de concebir, all it simply represents representa simplemente is the amount of variation within the humankind. la capacidad de variedad que existe en el ser humano. The dice, so to speak, Los dados, por así decirlo, can and do lose spots of pueden y de hecho pierden puntos de ADN. through natural selection, Esto por causa de la selección natural, mutation, and extinction. por causa de las mutaciones y por causa de la extinción. But they can never gain more. Pero jamás podrán ganar más puntos. This is why dogs will always be dogs, Por esto los perros siempre serán perros, as created originally by God, tal como fueron creados por Dios. and why human beings will always be human beings Y as well. los seres humanos siempre serán seres humanos también. Now this leaves only one hope for the evolutionist: Esto deja solamente una esperanza para los evolucionistas: mutation. las mutaciones. To quote Dr. Jonathan Sarfati, Citando al Dr. Jonathan Sarfati, the main scientific objection to evolution la objeción principal científica que existe en contra de la evolución is not whether changes occur through time, no es si ocurren cambios con el paso del tiempo. and neither is it about the size of the change. Tampoco se trata del tamaño, la magnitud de ese cambio. So terms like micro and macro evolution should be discouraged. Así que no debería animarse el uso de los términos micro y macroevolución. It isn't even about whether natural selection Ni happens. siquiera se trata de si ocurre o no la selección natural. The key issue is the type of change required. El problema en realidad es el tipo de cambio que se necesita To change microbes into men para convertir microbios en hombres. requires changes that increase the genetic information content. Para lograr eso necesitamos cambios que aumenten el contenido genético. The 3 billion DNA letters stored in each human cell Los 3 billones de letras de ADN que aparecen en las células humanas
convey a great deal more information contienen muchísima más información than the 500,000 DNA letters of the simplest self-producing organism. que el 500,000 que aparece en las células del organismo más simple. So as Dr. Sarfati shows, Así que como demuestra el Dr. Sarfati, the real issue concerns the astronomical increase of information. el problema es en realidad el aumento astronómico de información que tendría que ocurrir To account for varying life forms. para poder variar de una forma de vida a otra. How could this have come about? ¿Cómo podría haber ocurrido esto? Could mutations, ¿Habrán sido las mutaciones? which are copying mistakes in our genes, ¿Errores de copiado en nuestros genes? could that be the answer? ¿Será esa la respuesta? Well, no informed creationist denies the fact that certain mutations Ningún creacionista conocedor negaría el hecho de que algunas mutaciones, though extremely rare, aunque son muy poco comunes, can actually help an organism. realmente pueden ayudar a un organismo. Sickle cell anemia, for example, Por ejemplo, la anemia, la célula de anemia, though deadly, aunque es mortal, is a genetic defect that nonetheless es un defecto genético que, sin embargo, provides some protection against malaria. provee protección en contra de la malaria. Wingless beetles that survive on windy islands Los escarabajos sin alas que logran sobrevivir en islas muy ventosas. because they can't fly and so can't be blown into the sea Dado que no pueden volar, entonces no pueden ser sacados de la isla por el viento. are another example. Ellos son otro ejemplo. And animals in dark caves like this fish here Tenemos animales en cuevas oscuras como este pez with shriveled eyes que no tiene ojos. and therefore are less prone to injury. Por lo tanto, poco se dañarán o son poco propensos a dañarse. Are another. Son otro ejemplo. But the problem with mutations is this. El problema, sin embargo, con las mutaciones es el siguiente. Information is never gained through mutations. Las mutaciones nunca producen un aumento en la información. So far, all we've ever observed with mutations Lo único que hemos logrado observar hasta el momento con respecto a las mutaciones is the breakdown, es que se descomponen, corruption, or loss of information. se corrompe o se pierde información. Never any addition. Nunca se añade. This is confirmed by biophysicist Lee Spetner. El biofísico Dr. Lee Spetner confirma esto. He says this: Dice lo siguiente: all mutations that have been studied on the molecular level todas las mutaciones que se han estudiado a nivel molecular turn out to reduce the genetic information and not to increase it. reducen en realidad la información genética y no la incrementan. The neo-Darwinian theory is supposed to explain La teoría neodarwiniana se supone que explica how the information of life has been built up by evolution. cómo ha aumentado la información para la vida a través de la evolución. The essential biological difference between a human and a bacterium La diferencia esencial biológica entre un ser humano y una bacteria is in the information they contain. se encuentra en la información que contienen. All other biological differences flow from that. Cualquier otra diferencia biológica parte de esa información. The human genome has much more information than does the bacterial genome. El genoma humano tiene muchísima más información que el genoma bacterial. Information cannot be built up by mutations that lose it. La información no puede aumentar a través de mutaciones que lo que hacen es reducir la cantidad de información. He puts it very neatly this way. Lo pone de una manera muy atractiva. A business can't make money Un negocio no puede generar dinero by losing it a little at a time. perdiéndolo o perdiéndose el negocio un poquito cada vez. Thus, in spite of all the mutations and variations within created kinds, Así que, sin importar la cantidad de mutaciones y variaciones que encontremos dentro de los tipos de criaturas creadas, the various kinds have remained kinds esos tipos siguen siendo tipos, as God created them. tal y como Dios los creó.
That's why the so-called living fossils, Por eso es que los denominados fósiles vivos, creatures preserved as fossils supposedly millions of years ago, que son criaturas que han sido conservadas como fósiles durante supuestamente millones de años, appear today in the same form. hoy las podemos encontrar en la misma forma. Starfish, jellyfish, clams. Tenemos las estrellas de mar, las medusas, las almejas And snails. y babosas. And of course, the famous fish known as the coelacanth, Y por supuesto, este famoso pez conocido como el coelacanth, once thought to be an intermediate between fish and amphibian, que en algún momento se creyó que era una especie intermedia entre un pez y un anfibio, and extinct, una especie extinta, but discovered in 1938 to be very much alive, pero que se descubrió en 1938 que seguía muy viva. and exactly as it appears in the fossil record. Y se ve exactamente igual que como aparece en el récord fósil, en el registro fósil. El fósil es el de arriba, el de abajo es una imagen actual. True to this day, but contrary to what Darwin hoped, Sigue siendo el mismo hasta el día de hoy y eso contraría lo que Darwin esperaba. not one change of species into another is on record. La verdad es que nunca se ha observado, no se puede registrar un cambio de una especie a otra. Said Darwin. Eso dijo Darwin. We cannot prove that a single species has been changed in that way. No podemos demostrar que ninguna especie haya cambiado de esa forma. What then did Noah need to bring onto the ark? Entonces, para regresar a Noé, ¿qué es lo que él debía haber metido en el arca? The answer is only a male and female of each land-dwelling kind. La respuesta es solo un macho y una hembra de cada tipo de animal terrestre. And these kinds, or genera, or families, Y estos tipos o géneros o familias contained within them the genetic material contenían dentro de sí mismos la información genética that accounts for the various species que explica las varias especies with all their particular traits con todas sus características particulares in the world around us today. en el mundo a nuestro alrededor. So acknowledging that the ark was big enough to accommodate Así que si reconocemos que el arca era lo suficientemente grande como para acomodar the ancestors of the creatures we see today, a los ancestros de las criaturas que conocemos hoy día, what about the flood that made the ark necessary? ¿cómo podemos explicar el diluvio que hizo que fuese necesario construir esa arca? Did it really happen? ¿Realmente ocurrió el diluvio? Was it merely local or worldwide? ¿Fue algo local solamente o fue a nivel global? And is there any evidence for it in geology? ¿Existe en la geología alguna evidencia de tal diluvio?